¿Cómo les va? Buen día para todos. Buen día porque de este lado del mundo, a esta hora, tempranito, ya los niños en el colegio, ya la mayoría de las personas en sus puestos de trabajo, estamos viviendo una mañana bastante agradable. Hemos tenido días de lluvias intensas, así que ha llegado el fresquito a esta capital latinoamericana. Hoy en Agenda Abierta vamos a abordar una visita, la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a suelo argentino, una visita que encendió protestas en las calles y memes en las redes sociales. Preguntamos en Twitter por qué los ciudadanos le dijeron fuera Bolsonaro. Allí algunas de las posibilidades para que usted hasta ahora pueda elegir la respuesta o de lo contrario nos escribe un poquito más y nos da su opinión de una manera más extensa. Luego, este es el mes de la rebelión de la diversidad sexual. Es un tema que ubicamos para hablar de Latinoamérica. Lo vamos a abordar en distintos países y también le preguntamos si usted está interesado en conocer diversos puntos justamente de esta sexodiversidad. El tema implica hacer pedagogía, el tema implica plantearlo en un lenguaje y de una forma muy respetuosa para las familias que hasta ahora están viendo nuestra pantalla. Recuerden que Congénero también está presente en nuestra programación y justamente buscamos sumar información sobre esta multiplicidad de opciones que se dan en nuestras sociedades, también a la hora de elegir nuestra opción sexual. En Twitter estamos en @Telesur o estamos con @TelesurAgenda_A, porque ese es nuestro usuario, y en Instagram estamos con el usuario @AgendaAbierta. Vamos a empezar, nos espera un gran programa por delante, ya inclusive una de las invitadas presta y lista para sentarse con nosotros. El presidente brasileño Jair Bolsonaro está en Buenos Aires para reunirse con su homólogo argentino Mauricio Macri. Bolsonaro fue recibido con protestas frente a la Casa Rosada. Los argentinos buscan dejar el mensaje de rechazo al ultraderechista bajo el lema «Tu odio no es bienvenido acá». Este es el primer viaje oficial de Bolsonaro a la nación argentina. Fue acompañado de gran parte de su gabinete ministerial, incluyendo el ministro de Finanzas, de Agricultura y el canciller. Los jefes de Estado de las dos mayores potencias económicas del continente buscan consolidar una agenda común definida en enero de este año, luego de la asunción del presidente brasilero. Una agenda de políticas de ajuste fiscal, con aumento de impuestos sobre los servicios y alimentos básicos, con privatizaciones y recesión. La visita sucede en un momento clave para Argentina, ya que en apenas 5 meses serán celebradas nuevas elecciones presidenciales. Bolsonaro no esconde su campaña en favor de Macri, afirmando que una posible victoria de la alianza compuesta por Cristina Fernández de Kirchner, favorita en las encuestas, representa una amenaza para la región. Todos deben tener, así como en Brasil buena parte del electorado tuvo, mucha responsabilidad, mucha razón y menos emoción para decidir el futuro de este país hermoso que es Argentina. Ratificamos nuestro compromiso, nuestra solidaridad y que seguiremos haciendo todo lo posible desde acá para ayudar a que se restablezca la democracia en Venezuela. En su primera locución, el presidente brasileño destaca que tiene los mismos ideales que el mandatario argentino. ¿Qué planes tienen en común Macri y Bolsonaro? ¿Qué acuerdos pueden salir de la cumbre presidencial? Lo analizamos hoy en Agenda Abierta. Mientras así se vendía la visita presidencial en medios de comunicación, miren cómo ingresaba el partido piquetero ayer a Plaza de Mayo con este grito: golpistas, fascistas, no pasarán. América Latina será la tumba del fascismo. Allí entonces ciudadanos del país le daban esta bienvenida a Bolsonaro, haciéndole saber que en Argentina se lucha y se trabaja por cada uno de los derechos sociales conquistados. Así ha estado República Argentina ayer, encendida en las calles. Además, página 12 dice, con la gorra puesta, con la campaña electoral ya en marcha, ambos presidentes hicieron esfuerzos por mostrar buenas noticias en medio
de sus respectivas crisis económicas. Hubo elogiosas palabras de Bolsonaro hacia Macri y viceversa por sus negociaciones para finalmente cuajar un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, ahora que el CETA también ya está en marcha, que hoy muy tempranito lo anunció Macron. Bueno, hay gestiones para esto. Bolsonaro es uno de los principales impulsores, Macri lo secunda, quieren un Mercosur abierto al libre comercio, algo que desde hace muchos años estaba planteado ya como una opción cerrada. El encuentro entre los mandatarios, yo les decía que ha encontrado múltiples resistencias sociales. Ambos están en sus gestiones políticas muy debilitados. El primero está a solo 6 meses de haber asumido, me refiero a Bolsonaro. El segundo, Macri, está en pleno año electoral, está próximo a finalizar y Página 12 se pregunta si será su primer mandato. Diario Popular dice acuerdos entre Argentina y Brasil del Mercosur al Mundial 2030. Veamos algunos puntos destacados de la declaración conjunta que firmaron los mandatarios. En lo que es Mercosur, Macri y Bolsonaro ratificaron su voluntad política de ampliar al libre comercio este bloque regional, con lo cual se echarían abajo las industrias locales en pro justamente de esos insumos que llegan desde afuera. Cuando hablamos de Venezuela, vamos a avanzar. Reafirmaron pleno respaldo a la hoja de ruta de Guaidó y pidieron tratar lo que ellos llaman crisis venezolana en el ámbito de la OEA en junio próximo. Saben que la OEA es ese bastión justamente y que además va a estar trabajando en Medellín, Colombia, así que quieren que ese sea el bastión justamente que apoya a Guaidó en vez de reconocer el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, un gobierno electo en urnas. También está previsto la firma de convenios en temas energéticos, así que atentos al documento final que surja de esta visita y de esos acuerdos. Y fíjense cómo Juan Grabois, que es un militante social, está escribiendo lo siguiente: Latinoamérica necesita una integración profunda y desde luego una moneda única, pero nada bueno puede esperarse de dos rufianes decadentes, así está llamando, como Macri y Bolsonaro, que se arrodillan vilmente ante los intereses del capital transnacional y destruyen los derechos de sus pueblos. Así de duras están justamente las resistencias sociales ante las acciones que hacen estos mandatarios. Pino Solana, que es senador del Proyecto Sur, publicó, luego del acto de Plaza de Mayo de rechazo de la visita de Bolsonaro, publicó lo siguiente: Bolsonaro es la expresión más fascista y retrógrada de la derecha en América Latina. Es una pieza clave de Trump, es el límite. Por eso las elecciones de octubre en Argentina son claves. Hay que derrotar a Cambiemos, el partido político de Macri, y su neoliberalismo con una montaña de votos. ¿Tiene audio? Vamos a verlo. Bolsonaro es la expresión más fascista. Está difícil ese wifi, así que lo dejamos para rodar en distintos espacios. Tenemos fotos también en Plaza de Mayo con estos mensajes: fuera Bolsonaro, tu odio no es bienvenido. Así los ciudadanos justamente hacían correr, desde que antes que tocara suelo argentino, hacían correr estas imágenes. De inmediato me voy a contextualizar, a poner justamente el énfasis en lo que está pasando en cuanto a intereses económicos cruzados con esta visita de Bolsonaro a Buenos Aires. Ya hemos hecho correr las imágenes, allí entonces los mensajes. Me voy a los números rojos, porque Brasil está en recesión oficialmente, Argentina está endeudada, 100 años ha firmado con el Fondo Monetario Internacional y como siempre que prestan, cuando prestan plata es para seguir pagando la deuda, nada más. Argentina y Brasil, ambos componen Mercosur, tienen esa balanza bilateral, la tuvieron en el 2017, más de 26.000 millones de dólares. El superávit de Brasil de 8.000 millones de dólares en ese año le daba un mayor desequilibrio. Aquí en economía hablan de asimetrías. ¿Qué quiere decir? Cuando un país es muy grande y el otro es muy chiquito, entonces a nivel de correlación de fuerzas, también en lo económico, no es posible sentarse a negociar y que las buenas condiciones se generen para ambos países. Siempre hay uno que queda rengo, por decirlo así. Argentina es el tercer aliado comercial de Brasil.
Y si me voy a otros números muy interesantes también, vamos a tener que Argentina es el mayor comprador de vehículos brasileños. 27% de las exportaciones de Brasil entran a suelo argentino, mientras que el 76,4% de las importaciones de Brasil son manufacturas. Las inversiones de cada país en el otro también significan bastante, porque cruzan 16.000 millones de dólares de Brasil a Argentina y 10.000 al revés. O sea que tienen una balanza comercial que cuando empiezan a pasar estas cosas, la estampida del dólar en Argentina, la estampida del riesgo país, la caída del poder adquisitivo, la caída del consumo, porque cae la fuente laboral, rápidamente se siente y afecta esa balanza. La cuestión es cómo están además cruzados los nexos políticos entre Macri y Bolsonaro. Tienen un mismo proyecto neoliberal, con lo cual cuando están poniendo en marcha acciones, los dos se parecen, porque Bolsonaro dice, voy a recortar el 30% del presupuesto de la educación, y Macri ya disminuyó ese presupuesto a la mitad. De 7,8 del PIB en 2016 lo bajó a 4,7% en 2019. Ambos mandatarios también se rehúsan, no quieren, se niegan a pagar reajustes en los salarios a los profesores, prefieren cerrar escuelas en horarios nocturnos, pero seguir pagando justamente sus deudas. Luego, cuando vamos a seguridad, fíjese esto, licencia para matar lo hemos llamado, porque Patricia Bullrich, que es la ministra del sector en Argentina, aprobó una nueva doctrina penal en la cual un policía puede tener licencia para matar en una situación de conflicto. Un proyecto similar al que propone Sergio Moro, que es el ministro de Justicia de Brasil, con su paquete anticrimen, y el presidente Bolsonaro con la liberación de la posesión de armas en Brasil. Recuerden que más de 19 millones de brasileños tienen ahora la posibilidad de portar un arma. Cuando hablamos de que están sometidos al capital financiero, es porque el presidente Macri ha firmado con el FMI 67.800 millones de dólares, Bolsonaro firma decretos que benefician a las transnacionales, al revés justamente de la industria nacional. También como bandera aparece la reforma de jubilación, que crea fondos de jubilación privados, una pauta que le exigen los bancos, y que propone un ajuste fiscal en los mismos moldes o a la misma usanza de Macri, aumentando impuestos sobre el consumo, aumentando impuestos sobre la energía, el gas y el agua, lo que en Argentina se ha dado en llamar tarifazos. Sabrina Rota a esta hora nos va a sumar información, nos preparamos al análisis. Sabrina, cuando quieras. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Este jueves, organizaciones políticas de izquierda se movilizaron desde Avenida de Mayo 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo para repudiar la visita de Jair Bolsonaro, primera visita oficial a la Argentina. Se reunió con el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, mantuvieron un almuerzo con las esposas de ambos mandatarios y luego una reunión con funcionarios de los gabinetes de ambos países. En la Plaza de Mayo también se realizó un festival musical con el lema "No queremos aquí tu odio", en referencia a las declaraciones hostiles de Jair Bolsonaro, que, como decíamos en la pantalla, durante el día de ayer, Amnistía Internacional envió una carta al presidente Mauricio Macri para advertir de la peligrosidad de este tipo de declaraciones que hizo Jair Bolsonaro, que viene haciendo desde la campaña presidencial en relación a acciones concretas que luego sufren los sectores más vulnerables de la población brasilera. Así que repudio absoluto en el día de ayer a la visita de Jair Bolsonaro, no solo por sus declaraciones, sino también por las políticas neoliberales que implementa en Brasil y que llevaron también masivas movilizaciones en contra de esas políticas en el vecino país, y por supuesto también el pedido de libertad a Lula da Silva, justicia por Mariel Franco, pero también pedido de libertad a los presos políticos en la República Argentina. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Sabrina. Ya me espera Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor también. El comandante Fidel escribió el prólogo de uno de sus libros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien. Pensando en el frío de La Plata, yo que viví en Hudson, sí. Me imagino que está rudo, ¿no? Frío y humedad. Y a pesar de todo, la gente ayer salió a la calle a repudiar a Bolsonaro. Así es. Bueno, la visita
poco agradable o indeseada de este personaje nefasto que hoy tenemos en América Latina ha sido repudiada por todos los organismos de derechos humanos, por los partidos políticos de izquierda, por los movimientos sociales. Realmente es un hombre que, como se dice acá, éramos pocos y llegó Bolsonaro, ¿no? Una expresión realmente que nos desagrada, una visita que no queríamos los argentinos. Ni siquiera muchos de los sectores que apoyan a Mauricio Macri se alegraron de la visita de Bolsonaro. Es un personaje que avergüenza a Brasil y a toda América Latina. Un poco de esta moneda común que ambos plantearon ayer como espacio de creación, una vez que el Mercosur, ya sabemos, va a ser espacio TLC. Sí, realmente los proyectos que Bolsonaro y Macri ahora intentan reflotar, intentan construir, tienen poco que ver con la integración. Son dos personajes que han atacado fuertísimo a la integración, que han golpeado durísimo al Mercosur, que han suspendido a Venezuela en su participación del Mercosur. No estaba Bolsonaro, pero estaba Temer, y Bolsonaro es un continuador de las políticas neoliberales del golpista Michel Temer. Macri fue uno de los responsables de que el Mercosur se golpee duramente con la suspensión de Venezuela. Fue uno de los grandes responsables, es uno de los grandes responsables de la destrucción de la UNASUR. Es un hombre que en este momento está atacando al Parlasur, intenta que no se voten diputados para el Parlamento del Mercosur en Argentina en estas elecciones en las que se va a votar presidente, gobernador. Es un hombre que ha atacado a la CELAC fuertemente, que lo único que le interesaba era alinearse con los grandes poderes a nivel mundial, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Israel, y ahora en su desesperación por tratar de conseguir votos, en su desesperación por tratar de buscar un salvavidas que lo saque de este lugar donde se está hundiendo y está hundiendo a toda la Argentina en la miseria, en la pobreza, en la desesperación, en el caos, está tratando de reflotar procesos de integración. Una contradicción muy marcada en un presidente que ha demostrado una y otra vez que la integración no le interesa, que su mirada está puesta en Estados Unidos, en obedecer fielmente a los mandatos de Washington, y que poco tiene para aportar a los procesos latinoamericanos. Más que poco, nada realmente. Lo que hace Mauricio Macri es restar a todo lo que tenga que ver con los procesos de integración. Esta moneda, esta supuesta moneda, vamos a ver cómo se desarrolla este proyecto, cómo avanza, pero realmente se hace muy difícil que pueda hacer un aporte. También hay que tener en cuenta que Brasil ya no tiene sus ojos puestos en Argentina, ni Argentina en Brasil. El propio Bolsonaro lo dijo, el propio Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, apenas asumió, dijo: para nosotros Argentina no es prioridad, el Mercosur no es prioridad, y Brasil rápidamente empezó a actuar en consecuencia. La primera visita del presidente de Brasil siempre era a Argentina, del nuevo presidente de Brasil siempre era Argentina, porque es su principal socio comercial. Ahora Bolsonaro fue primero a Estados Unidos, después a Chile, después a Israel, y recién ahora, para darle una mano a este Macri que se está hundiendo, viene a Argentina a tratar de reflotarlo. El trigo que tenía que comprar la Argentina, parte de ese trigo se lo está comprando a Estados Unidos por los acuerdos comerciales que hizo con Trump. Y Macri calla ante estas traiciones del presidente brasileño y ante esta destrucción de los procesos de integración, y tratan de vender espejitos de colores. Hay algo también aquí más que compatible y afín, y es el gran rechazo social que ambos presidentes levantan no solo en sus países, sino también en otros puntos del mundo cada vez que van de visita. Hay un punto aquí que quiero mencionarte y tiene que ver con este espacio TLC que plantean para Mercosur, en este día en el cual Macron está firmando justamente el CETA. Así que lo que ya estarían logrando en América del Norte, también plantean hacerlo con nuestros pueblos de América del Sur. Quiero pedirte tu opinión sobre esto también, y si Bolsonaro fue a firmar justamente o a afinar estrategias en función de dinamitar el Mercosur, colocándolo como un TLC, como un área de libre comercio.
Sí, como señalaba hoy, tanto Bolsonaro como Macri responden a los intereses de los grandes capitales, de los grandes conglomerados, de los grandes grupos empresariales, tanto que se encuentran en Europa como en Estados Unidos. Las ansias de aquel ALCA, de aquel acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que representaban personajes como Bolsonaro en aquella época o como Macri también, que fueron rechazados por los pueblos, que fueron rechazados por los presidentes, ahora resurge con este TLC. Resurge con un TLC que sabemos que lo que va a terminar haciendo es perjudicando a los intereses de los trabajadores argentinos, de los trabajadores brasileños, de la industria argentina, de la industria brasileña, de la exportación incluso de granos, porque como señalaba recién, Bolsonaro ha decidido comprar parte de esos granos a Estados Unidos y no a Argentina. Realmente estos tratados de libre comercio que Macri ha fomentado una y otra vez, que Bolsonaro como un buen personaje neoliberal también intenta fomentar, realmente atentan contra el salario de los trabajadores, atentan contra el nivel de vida de los argentinos, de los brasileños, de los latinoamericanos. Pero ni a Macri ni a Bolsonaro le interesan realmente cuidar a los argentinos, cuidar a los brasileños, cuidar a los latinoamericanos. Ellos tienen la vista puesta en sus jefes a nivel mundial, en hacer negocios con esos jefes y en seguir reivindicando políticas que han demostrado su fracaso una y otra vez, pero que en sus discursos tratan de mostrarlas como algo nuevo cuando sabemos que ese modelo neoliberal que ya ha estallado en Argentina, que ya ha estallado en otros puntos de América Latina y que sin duda volverá a llevarnos al caos y al estallido. Quiero irme ahora, Héctor, de lleno al panorama electoral. Pregunto, para los gurúes del marketing político, digamos, que vaya Bolsonaro, ¿le acerca votos a Macri para entender por qué justamente en el final de su mandato y además con una imagen real, según las encuestas que han hecho distintas empresas que trabajan estadísticas, con una imagen real a la baja, detonada la imagen presidencial de Mauricio Macri, ¿le convenía que fuera Bolsonaro? O sea, esos números también me aparecen en pleno fin de año electoral en este momento, en este debate. ¿Sumará el voto duro de Macri? ¿Restará ese voto que estaba indeciso? ¿Cómo se puede mover una visita como la de Bolsonaro justamente en un panorama electoral delicado como es el de Argentina hoy? La verdad es difícil poder dar un proyecto a futuro de cómo va a afectar esta visita a la elección presidencial. La realidad es que los medios macristas, Clarín, La Nación, intentan mostrar la visita como algo positivo, intentan mostrar la visita como un reflejo de que Macri ha construido alianzas estratégicas, históricas, etcétera, etcétera, cuando sabemos que no es así. La mentira fue la gran bandera de campaña de Macri en 2015 y la mentira, con los medios de comunicación hegemónicos a su disposición, va a ser la gran campaña de Macri en este 2019. Realmente la visita de Bolsonaro, uno entendería que más que sumar resta, pero bueno, hay que ver la construcción mediática que hacen los medios hegemónicos, cuánta influencia tiene esa construcción mediática. El domingo viene Iván Duque, otro personaje nefasto de la derecha regional. Seguramente no van a hablar de los líderes sociales asesinados en Colombia, van a tratar de hablar otra vez de Venezuela. 170 líderes asesinados en 9 meses de gobierno de Iván Duque, y Duque y Macri van a hablar de Venezuela. Presos políticos en Brasil y en Argentina, y Macri y Bolsonaro hablan de Venezuela. Realmente las definiciones políticas que tienen son las definiciones políticas de fieles servidores del imperio, y realmente el efecto que pueda tener esta visita, la de Bolsonaro y también la de Duque en Argentina, va a tener mucho que ver con la decodificación que puedan hacer los argentinos del mensaje que intentan imponer los medios hegemónicos de comunicación, que son parte del gobierno, que también le marcan el discurso a este Macri, que tiene más de parecido a Bolsonaro de lo que muchos pueden creer. Es un hombre que también amasó su fortuna
con la dictadura militar y la ha reivindicado en más de una oportunidad y ha despreciado los derechos humanos, hablando en algún momento del curro, una palabra muy despectiva en Argentina, el curro de los derechos humanos. Bolsonaro sabemos que es un hombre que reivindica la dictadura militar brasileña y que reivindica también la dictadura militar de Pinochet y el neoliberalismo aplicado en esos países. Los dos son dos personajes neoliberales nefastos, pero los medios tratan de mostrarlos como dos grandes líderes que han decidido actuar juntos para construir una mejor región. Héctor, muchas gracias. Una de las grandes alegrías cuando regrese a Argentina va a ir justamente apuntado a la Universidad de La Plata, ese espacio donde el saber y el conocimiento aún importa, donde prevalece ante las estrategias de distracción mediáticas, pasan muchas cosas, sin embargo, el pensamiento, los tanques pensantes de la Universidad de La Plata siguen allí adelante como un faro. Gracias, eres docente allí, con todo lo que implica justamente hacer docencia por estos días. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y la puerta de la universidad está abierta para vos y para todos los compañeros que quieran acercarse. Qué bueno. Ahora vamos a ver en Twitter, muchas gracias. Vamos a ver en Twitter, hablando de temas que se dan en Argentina. Esta visita del presidente Bolsonaro, dijimos, enciende protestas en las calles y memes en las redes sociales. ¿Por qué los ciudadanos le dijeron fuera Bolsonaro? Fíjense, 16% por fascista, 3% por homófobo, 6% por trampista y 75% dice todo junto. Pausa rápida, ya volvemos. La comunidad sexodiversa en América Latina inicia este viernes una agenda de actividades culturales en el marco del mes de la rebelión de la diversidad sexual. Miles de activistas realizarán actividades como foros y conferencias con el objetivo de concienciar sobre los distintos prejuicios moralistas en torno al rol de género establecidos en diversas áreas de la sociedad. El movimiento sexodiverso ha tenido que resistir a las consecuencias negativas que han padecido en los ámbitos político, social, económico y educativo, con la imposición de normativas sexuales derivadas del sistema patriarcal. En América Latina, durante la última década, los crímenes contra la población homosexual y transexual aumentaron considerablemente en 10 países del continente, pese a los avances en materia de protección de sus derechos en los últimos 8 años. El movimiento LGTBI destaca la importancia de que sus pautas también sean vinculadas a las luchas sindicales, afros, estudiantiles, indígenas y campesinas ante el surgimiento de una nueva ola neoliberal y neoconservadora que busca aniquilar las reivindicaciones sociales e históricas en el continente. Hoy en Agenda Abierta haremos énfasis en este movimiento de liberación que transgrede los límites fronterizos y que forma parte de una lucha por una sociedad más justa, libre e igualitaria. ¿Y qué dice la prensa? Vamos a sumar aquí a todos los integrantes de la familia, empezar a compartir un poco de lo que es este mes de junio, mes del orgullo LGBTIQ, y hay un más. Cada vez se agregan, ese más quiere decir plus, sobre todo en lenguaje de redes sociales. Cada vez se agregan más y más posibilidades. El orgullo o Pride es una celebración a la diversidad que conmemora la valentía de unas personas que se plantaron contra el acoso, contra la discriminación, contra la violencia sexual por su elección sexual. Específicamente, junio del 69 en Nueva York, en algunas de sus más prominentes líderes, lideresas en este caso, las activistas y drag queens Marsha Johnson y Silvia Rey Rivera, una mujer afrodescendiente y otra mujer latina, con todas las desventajas sociales y económicas, con tenacidad levantaron su voz pidiendo justicia y logrando un movimiento de liberación mundial. Allí justamente para entender el origen de esta conmemoración y de este junio resistente. ADN plantea, tras medio siglo, policías de Nueva York piden disculpas por una redada que gatilló
en una marcha del orgullo LGBTI. Disturbios de Stonewall dieron inicio a estas primeras marchas del orgullo gay en ciudades como Los Ángeles y como Nueva York. Hablamos del 69, del 70. Luego de 50 años, la policía neoyorquina finalmente ofrece sus disculpas en una época donde ya justamente cuando hablamos de redadas y de acciones violentas, ya sabemos que atenta contra los derechos humanos de todos, de un colectivo. Este comisario que estaba al frente de esa organización denunció el acoso frecuente a minorías sexuales, habló de que esas operaciones son discriminadoras y opresivas y pidió perdón en nombre del Departamento de Policía. Luego de esas palabras, si las hubiésemos tenido, no queremos ponerlas ahora por una cuestión de tiempo, si las hubiésemos tenido luego de que él terminara este pedido de disculpas, fue muy aplaudido. ¿Cuál es el panorama que está viviendo justamente, lamentablemente, este sector poblacional? Yo siempre digo, cada vez somos más atentos con esa frase, porque incluirnos habla también de ponernos en la postura de esposas, de madres, de hijas, de hermanas. Asesinatos contra comunidad LGBTI, 2018. 39 suicidios solo en Brasil, 286 homicidios con armas de fuego, 275 con armas blancas, 97 de estas personas fueron asfixiadas, 28 apedreadas como si fuesen la Edad Media y pasa en Brasil, 10 carbonizados, 3 envenenados. En el Brasil de Bolsonaro así se dan las cosas. También en el 2018 se registraron 142 asesinados en Colombia por grupos armados irregulares. En este mapa de la homofobia en América Latina vamos a tener que entre 2017 y 2018 se registraron 28 asesinatos y nos quedamos aquí justamente en El Salvador. Luego vamos a ver año 2018, cifras oficiales, 94 asesinatos, 1 cada 77 horas. Y uno dice, qué terrible, ¿dónde pasa esto? En la Argentina de Macri, en Argentina que tiene inclusive ya legislado el casamiento o la unión civil, si lo desean, para las personas de igual género. Allí entonces hay mucho para empezar a desgranar, para ver cómo a veces decimos cosas, pero se están haciendo otras, ocurren otras. Me acompaña una activista lesbo-feminista aquí en Venezuela, también se cuecen habas, también se lucha, también se resiste. Georgina González con nosotros. Bienvenida, ¿cómo te va? Te saludo otra vez, gracias, te agradezco Marcela. La presencia hoy. Gracias a ti ¿Por qué vemos tan poquito en televisión sobre el tema? Bueno, vemos poco en televisión sobre las luchas LGBTI porque ha sido un colectivo, una comunidad invisibilizada. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Básicamente porque representamos el espacio más vulnerable de la sociedad. Estamos excluidos, estamos apartados del sector importante, porque no conformamos como tal la familia reconocida, heteronormada. Y eso nos hace ser transgresores del sistema. Pero me estás hablando de que son los menos importantes de las familias, con lo cual hacen parte de una estructura social, con lo cual tienen derechos socioeconómicos adquiridos, con lo cual votan y con lo cual tienen un poder adquisitivo que también los lleva a determinadas áreas de consumo. Estamos hablando de todos estos datos y así de rápidos porque son vitales para entender por qué la diferenciación entonces y por qué la vulnerabilidad aplicada sistemáticamente. Básicamente por eso, por lo que te decía, no son contempladas como sujeto de derecho, porque las familias diversas no están contempladas dentro del marco jurídico como tal. No somos mamás, papás, los niñitos, sino que son familias homoparentales, lesbomaternales, que aunque existen y viven en la comunidad, no son reconocidas por nuestros derechos, aunque en la Constitución venezolana, en el artículo 20, 21 y 19, nos cede la no discriminación. Sin embargo, estos derechos no se dan a valer. Si nosotros como comunidad no nos organizamos, si no nos visibilizamos en nuestras luchas. Por eso la Oficina de la Diversidad Sexual, creada el año pasado por la alcaldesa Erika Farías, lo que busca es visibilizar estas luchas y necesidades como comunidad organizada. Por eso también se crean los comités de la diversidad sexual a través de ejes por parroquias, por las 22 parroquias del municipio Libertador,
que tienen como finalidad organizarse desde la base como consejo comunal para generar primero organización política, para politizar la lucha, porque hasta los momentos esta lucha ha sido vaciada de contenido en muchos aspectos por el tema del Gay Pride y la parte rosa pues de la homosexualidad, que ha invisibilizado las necesidades básicas de colectivos como por ejemplo las compañeras trans, que son uno de los sectores dentro de la diversidad sexual más discriminados, más vulnerables, porque estas compañeras pues no tienen la identidad de género reflejada en sus documentos de identidad, y esto genera una serie de problemáticas a la hora de sociabilizar. Por eso también se quiere promover el hecho de que seamos reconocidos a nivel laboral, económico y social, y agarrarnos de este marco jurídico que ya está creado y que de hecho desde el Plan de la Patria en 2013, 2019 nos contempla. ¿De qué manera, ahí voy Georgina, de qué manera los contempla? Por ejemplo, si estás constituyendo una unión de hecho con una compañera, esa compañera debería estar incluida, tal cual se incluye un esposo, en el seguro, por ejemplo, en el seguro social, en la cobertura social. Yo sé que el monto es bajo en la mayoría de los seguros hoy por hoy y que no alcanza para mucho, pero sí es fundamental a la hora de las emergencias médicas, por ejemplo, sí, que en cualquier país del mundo es cuando se disparan justamente los precios, y más cuando hay un panorama de especulación. Entonces, en ese punto específicamente, ¿está reconocida una compañera que de hecho asume una unión con otra? Ahí voy. Desde la Oficina de la Diversidad Sexual, también la compañera Erika Farías, la alcaldesa Erika Farías, el año pasado en el decreto 727, generó un fondo autoadministrado para reconocer estas familias con un seguro HCM de maternidad, de cirugía y hospitalización. Este mes de la rebelión, este mes de junio de la rebelión de la diversidad sexual, vamos a estar haciendo un registro masivo de trabajadoras y trabajadores de la alcaldía para reconocer este derecho, para empezar a incluir a las familias homoparentales y lesbomaternales dentro de los derechos sociales, pues, como familias. La gente concurre, van las personas, dejan atrás el miedo, el prejuicio, el rechazo de las familias, el rechazo de los vecinos, porque todo eso existe, es duro. Sí existe, pero desde la oficina, a través de los activadores y activadoras y la creación de los comités, se ha desmontado ese mito, porque la comunidad entiende la diversidad, porque vive la diversidad. Es una cuestión de clase y está imbricada con la revolución. Mira, en 1917, Lenin, lo primero que hizo fue, primero, despenalizar la homosexualidad, y después el tema del aborto. Eso nosotros a veces pensamos que son tabús, pero no es así. Cuando tú vas y te introduces dentro de esta comunidad, te das cuenta que es parte de su cotidianidad. O sea, la comunidad lo entiende porque el pueblo vive en diversidad, y así es como lo dice la compañera Marieli Fuentes, directora de la Oficina de la Diversidad. Ella dice, la comunidad, la base, entiende la diversidad porque la vive. Es así. Eso no es ni siquiera una cuestión de prejuicio por religión, porque nuestra Constitución en el artículo 59 contempla el libre credo, y esto no tiene que ir en contra de nuestro desarrollo de la personalidad, ni mucho menos. Entonces, realmente tal prejuicio no está, y a nosotros nos ha sorprendido mucho que en la comunidad la gente mayor lo entiende. Vamos y dice, no, sí, pero la gente más grande, que debería ser como la más prejuiciosa en ese tema, dice, no, vale, pero si yo tengo una sobrina, si mi vecino es gay, o sea, estamos en todas partes. No es una cuestión de orientaciones sexuales o no, es un tema de clase. La diversidad sexual está en la gente campesina, en los pescadores, estamos en todas partes. ¿Cómo están trabajando justamente en esos espacios en los cuales están participando y promoviendo la difusión de estos contenidos? A través de planes formativos en donde se está sensibilizando y formando a la comunidad para que entienda la importancia de la incursión de la diversidad sexual en las políticas públicas. Nosotros queremos difundir y que la gente entienda que somos personas potenciales y que también tenemos un papel político para avanzar en la revolución. Básicamente eso.
a través de conversatorios, cineforos. De hecho, en el mes de junio vamos a estar llevando a cabo una feria socioproductiva en el Junquito con música, visibilizando también que, bueno, las compañeras y los compañeros de la diversidad sexual que se dedican a la peluquería, que hacen comida, o sea, vernos como un sector de la sociedad productiva necesario para la revolución. Y también vamos a estar llevando a cabo un foro con ponentes de alta talla, dirigido a las dirigencias políticas para generar políticas públicas inclusivas. Ahí viene la siguiente pregunta que iba a decirte. En toda esta visibilización que buscan para el sector, ¿cómo los va acompañando el Estado? Estamos hablando de acciones que se ejecutan en la capital del país, en Caracas, pero el resto del país también sería bueno que lo mencionemos en este momento con los datos que manejas. Bueno, en el resto del país, la verdad es que las políticas públicas en relación al LGBTI están bastante centralizadas en el municipio Libertador. Por eso nuestro agradecimiento a la compañera alcaldesa Erika Faría, porque a través de ella, que por cierto, un reconocimiento porque es la primera mujer alcaldesa en 500 años, de lo cual ella se siente muy orgullosa por eso, y bueno, muchas mujeres. Ella ha querido ser inclusiva y dar ejemplo al resto del país para que esto continúe. Sin embargo, en el estado de Aragua, en una de sus parroquias existe una oficina de la diversidad sexual, y a través de los movimientos ellos esperan que nosotros hagamos actividades y siguen el ejemplo. O sea, ellos siguen el ejemplo que Caracas dio. También nosotros generamos nuestra agenda paralela a lo de los movimientos sociales. El día 30 de este mes, del mes de junio, se va a llevar a cabo la Marcha del Orgullo, como todos los años. Desde hace 20 años, y los compañeros y compañeras del resto de los estados de Venezuela van a acercarse, igual que todos los años, con sus organizaciones y movimientos sociales. ¿Qué soñas para Venezuela? Bueno, nosotros, y yo en lo particular sueño una sociedad de integración, de reconocimiento. Te pregunto a ti porque te veo muy joven y visibilizando justamente ese sector que por años ha estado completamente tapado, no solo por la mediática, sino también desde los espacios de poder. Bueno, como te decía, yo sueño que no haya, que haya un reconocimiento a los y las que hemos sido excluidas, porque mientras que haya un excluido o una excluida, no habrá una verdadera revolución. Entonces, que llevemos a cabo nuestra verdadera revolución desde la diversidad, y que la heterosexualidad se sienta incluido dentro de nuestra diversidad sexual, porque todos y todas somos diversos. Cuando lo planteas en un futuro próximo, en espacios para legislar, ¿hay propuestas también para hacer esto posible? ¿Está planteado un espacio de encuentro para lograr, por ejemplo, la unión civil, para lograr el reconocimiento de otros derechos que, si bien en las uniones de hecho aparecen, no aparecen en las normas jurídicas vigentes? Bueno, se está trabajando en base a algunos casos que hasta los momentos han sido aislados, sin embargo sirven como precedente para generar políticas, como por ejemplo el reconocimiento de la comaternidad, con el caso de Ginny y su compañera. ¿De qué se trata ese caso de Ginny y su compañera? Ellas ellos se casaron en Argentina, tuvieron un hijo en común, la compañera Ginny fallece, y su esposa, su compañera, introduce el caso para ser reconocida una comaternidad, y fue reconocida. Lo que pasa es que ese es un caso aislado, pero crea un precedente. Sí, o sea, claro, no está. jurisprudencia. Exactamente. Entonces, a través de eso y la conciencia política, la conciencia social de nosotros como comunidad sujeta de derecho, vamos a ir generando todo este tipo de avances. Lo importante es que el Estado y que se está dando cuenta de la importancia de incluirnos allí, y nosotros a través de la formación y del empoderamiento en nuestros derechos vamos a hacer que esa lucha siga hacia adelante. Que así sea.
Gracias, Georgina. Nosotros hemos preguntado en Twitter, a ver cómo vamos. Latinoamérica, este es el mes de la rebelión de la diversidad sexual. ¿Le interesa conocer diferentes puntos de vista relacionados a la sexodiversidad? Mira, Georgina, ahí en cámara los resultados. 62% dice que sí le interesa, 29% que no, y hay un 9% que indica no estoy seguro. Si nosotros no empezamos preguntándole al otro si le interesa oír lo que tenemos para contarle, es muy difícil, pero así rápidamente en redes sociales tienen una lectura ya de lo que va pasando. Y después de escuchar un análisis como el que hicimos, de una participación con la que hicimos, con respeto, con humanidad, con un montón de acciones donde está viendo uno de los hechos que se dan en nuestra sociedad, uno de los ejemplos de cómo vive Georgina y por qué lucha y qué aspira para su sector, cómo evitar la mirada ante lo que está pasando. Fíjese, ¿cómo hacerlo? Hay un alma, hay un corazón allí y hay una familia pendiente de lo que va pasando, haciendo parte justamente de este músculo social en Venezuela. Nos vamos a preparar en este caso a abordar ya otro tema. Así de rápido va la agenda hoy. Gracias, Georgina. Gracias, Marcela. Tras la derrota del Partido Liberal de Dinamarca en las elecciones parlamentarias, el primer ministro Lars Løkke Rasmussen reconoció la derrota en estas elecciones legislativas, ganadas por los socialdemócratas, y anunció para este viernes la dimisión de su gobierno ante la reina Margarita. Luego de la victoria del bloque centroizquierda, liderado por Mette Frederiksen, quien sumó cerca del 49% de los votos frente al 41% del bloque gubernamental, pese a su crecimiento, no podrá gobernar. Expertos aseguran que la derrota de Rasmussen se explica por el hundimiento en las urnas del Partido Popular danés, de orientación neoliberal, euroescéptica y abiertamente xenófoba, quien bajó del 21,1% al 8,8% de los votos. Los socialdemócratas vuelven a retomar el control político perdido desde principios de milenio, esta vez bajo el liderazgo de la primer ministra más joven de la historia. Con una participación del 84,54%, los resultados sugieren que los electores han perdido interés en las políticas contra la inmigración. Sin embargo, los políticos afirman que la formación de un nuevo gobierno será una tarea compleja debido a las diferencias políticas. Hoy, en Agenda Abierta, haremos un seguimiento del nuevo rumbo político marcado por el triunfo de la nueva ala progresista. Voy rápido porque me espera también el mundo de los deportes. Sigo con el tema. Tema 3. ¿Qué pasa en Dinamarca, señores? Politiken publica grafías con el resultado de las parlamentarias, donde la izquierda sale ganadora. Estos partidos de izquierda logran una mejor votación en las regiones con ciudadanos con antecedentes de inmigrantes. La dimisión de Lars Løkke Rasmussen da a los socialdemócratas de centro izquierda la posibilidad de lograr un ejecutivo en solitario en minoría. La presidenta del Partido Socialista, Mette Frederiksen, se convirtió en la mayor votante de esta elección con más de 43.000 votos personales. Rasmussen siguió justamente a la derecha con 40.745 voces personales y hoy empiezan a negociar con todos los partidos parlamentarios buscando formar un nuevo gobierno. Avanzo. A ver, vamos a plantarnos aquí. Berlingske, veteranos de izquierda, el propio Løkke decide su propio destino como presidente. Aunque el Partido Liberal ha perdido el gobierno, Rasmussen deja claro que él será el presidente. El progreso de la izquierda en las parlamentarias y en las parlamentarias europeas le ha dado tiempo y entre varias personas, y ahora hay una percepción de que el propio Løkke decide cuánto tiempo se va a quedar, pero a la larga nada se ve seguro. Allí tienen entonces los hechos. Vamos ahora a otro punto. Acompáñenme porque viene Hibay Arvide con el reporte. Buenas tardes, saludos a toda nuestra audiencia. En Dinamarca parece inminente porque han comenzado ya los contactos entre los diferentes partidos para la formación de un gobierno de izquierdas. De esta manera concluirá la legislatura marcada por las políticas de derechas del Partido Liberal con el apoyo de la extrema derecha, que ha conseguido que su agenda xenófoba, su agenda anti-inmigración, haya estado en el centro de la última legislatura.
gracias a la gran bajada de votos que ha tenido precisamente la formación de extrema derecha, la izquierda recuperará el gobierno de este país escandinavo, que es uno de los países más ricos del mundo, con una población realmente muy pequeña. Los socialdemócratas accederán al gobierno previsiblemente en el caso de que las negociaciones funcionen como es previsible, y de esta manera todavía no sabemos si con un gobierno de coalición o si con un gobierno de los socialdemócratas con el apoyo del resto de formaciones del centro izquierda recuperarán el poder, como decíamos. Dinamarca ha sido uno de los caballos de batalla para la extrema derecha europea, en la medida en que la formación del Partido Popular, que apoyaba externamente al gobierno de los liberales, había conseguido, como decíamos, sin estar en el gobierno, imponer su agenda. Esto ha animado a otras muchas formaciones de la extrema derecha europea a adoptar esta misma estrategia, es decir, presionar a los gobiernos sin necesidad de entrar en ellos, pero como vemos en las pasadas elecciones del 5 de junio, esta estrategia ha fracasado y por lo tanto los miles de inmigrantes y refugiados que viven en este pequeño país escandinavo respiran ciertamente aliviados, pero todavía está por confirmar que los partidos de centro-izquierda sean capaces de imponer una agenda diferente respecto a un problema, la emergencia de la extrema derecha y su capacidad para influir en las políticas migratorias, que no abarca solamente a Escandinavia, sino a toda Europa. Muchas gracias, Hibay. Rápidamente cambiamos de escenario. No culpes a la noche. Malísima, además enferma. No culpes a la lluvia. Miren por qué. Miren quién aparece. Es la canción de Luis Miguel. Nadie se dio cuenta que tararea una canción de Luis Miguel. Marcela. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Volver a tierras venezolanas y de volver a compartir este escenario contigo. Era hora que nos mereciéramos un rostro así y esa buena onda y esa energía en Agenda Abierta. Ha vuelto José al mundo deportivo. Sí. Avance, compañera. Muchísimas gracias, Marcela. Arrancamos los deportes con una importante noticia. El día de hoy inicia la 8ª edición del Mundial de Fútbol Femenino, que se llevará a cabo en Francia con varios representantes latinoamericanos, quienes intentarán llevarse el título y bañarse de gloria. A continuación, los detalles de este importante torneo. La Copa Mundial Femenina de Fútbol 2019 se jugará en Francia por primera vez, y esta será la 8ª edición del torneo femenino a nivel de selecciones del mundo. Tiene como fecha de inicio el 7 de junio y de finalización el 7 de julio. Francia estará en esta cita mundialista porque es el país anfitrión y por ende clasifica de manera automática. Para esta nueva edición participarán un total de 24 selecciones, que estarán desde el arranque de esta Copa Mundial Femenina. Es importante mencionar un dato no menor, y es que será la primera Copa Mundial Femenina en la que se implementará el VAR, después de que este sistema de la tecnología fue todo un éxito en el Mundial de Rusia 2018. Hay que destacar que la organización de la Copa Mundial Femenina de Fútbol incluye también los derechos de organizar la Copa Mundial Femenina Sub-20 en el año anterior, algo muy similar con lo que ocurre con la Copa Confederaciones del fútbol masculino. El emblema de este mundial imita la forma del trofeo del Mundial Femenino y presenta un fútbol estilizado rodeado de 8 fragmentos de luz decorativos que simbolizan la 8ª edición de la Copa Mundial Femenina, y el eslogan oficial es Dare to Shine, que se traduce en francés como Le Moment de Briller y en español como El Momento de Brillar. La mascota oficial se llama Etienne y se describe como una vieja gallina con una pasión por la vida y el fútbol, que proviene de una vieja data con plumas, porque es hija de Futis, la misma que fue la mascota oficial de la Copa Mundial de Francia en 1998. Así que ya saben, no se pierdan el inicio de esta Copa Mundial Femenina que se llevará a cabo en Francia. Marcela, tú estarás muy pendiente de esta Copa Mundial, me imagino. Sí, conozco muy poco, aunque
ahí viene la cuestión patriarcal y todo lo demás, ¿no? Siempre, aunque sea mujer, siempre he seguido más el fútbol masculino de hombres, claro, que el de las chicas, pero ahora hay que, ¿cómo negarlo? Hay toda una explosión y unas ganas de conocer más y de mostrar más la tarea. En Finlandia, por ejemplo, las dos, masculinos y femeninos, ganan lo mismo. Y eso es algo loable. Lo mismo pasa también en Alemania. Alemania es la actual campeona, el actual campeón del mundo es masculino, es Alemania. Ajá. Y hay algo aquí también pendientes para contarles y tiene que ver con el golazo de América. Con el correr de los días van a ir apareciendo más informaciones. Perfecto. Gracias, mi José. Despedimos. Lo hacemos juntos. Será hasta mañana, ¿sí? Nos queda todavía un ratito más. ¿Estás helado, José? Sí, hace frío aquí.